Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase de geografía, la semana 14. Nos toca ver actividades económicas en el Perú, la segunda parte. Voy a ampliar la imagen para que ustedes puedan ver. Me avisan, ya saben, cualquier inconveniente, que no se vea bien o no corra la diapositiva, me avisan. Bien, ahí tenemos entonces la semana 14 de geografía. Vamos a ver la industria, comercio, el transporte y el turismo. En el caso de la industria peruana, que es poca en realidad, o sea, el Perú no tiene un sector industrial desarrollado, pues sabemos que tenemos una economía primaria, agroexportadora básicamente, exportadora de minerales y productos agrícolas o agropecuarios, em, principalmente la minería, ¿no? Que es el sector que más, digamos, exportamos, estas materias primas. La industria entonces en sí misma es una actividad pues económica que significa pues o que implica la transformación, ¿no?, de la materia prima en productos manufacturados o bienes que satisfacen las necesidades, ¿no? Para que la industria pueda transformar la materia prima en bienes, se necesita aplicar procesos tecnológicos y eso también se suma en el costo o mayor valor agregado, el costo del producto, ¿no? También. Bien, en estos factores productivos que se necesitan pues para impulsar la producción industrial, pues los recursos que se usan, se utilizan, ¿no?, para la producción de bienes y servicios, tenemos pues el trabajo, el capital invertido, debe haber, y la tecnología del caso. En el caso del Perú, no tenemos tecnología, digamos, avanzada, y por eso que, por ejemplo, en minería, vamos a ver, se tiene que contar pues con la inversión también extranjera para el caso de la gran minería, porque ellos, las empresas transnacionales vienen con sus equipos tecnológicos y eso ayuda, facilita pues la explotación de los recursos en la gran minería, ¿no? Tenemos también que la industria pues necesita transformar estas materias primas para, por ejemplo, en este ejemplo que tienen en la fotografía, estamos hablando de las fundiciones para poder obtener en la metalúrgica estos concentrados, digamos, o varillas de acero o concentrados de cobre, de plata, de plomo, ¿no? En este caso, para poder ponerlo a la venta, si es que es minerales de producto de la gran minería, sobre todo minerales para la exportación, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, la industria peruana, bueno, tiene varias cosas que vienen desde la historia, ¿no? Por ejemplo, hay un centralismo muy claro en Lima, que concentra el 52,8%, ya vamos a decir casi 53% de la poca, el total de la poca industria que tenemos. Por eso que se puede observar que la industria peruana se concentra más en las grandes ciudades y Lima es la que concentra mayor porcentaje, ¿no? Como ven, al resto de departamentos que se están nombrando le corresponde muy poco porcentaje de industria, ¿no? Arequipa 6%, Junín La Libertad 4,4%, Puno 3% y así, ¿no? Entonces lo que vemos es que Lima es el que concentra la mayor cantidad de actividad industrial del Perú y también deja en evidencia el histórico centralismo que caracteriza la historia republicana, ¿no? Es decir, que Lima concentre toda la capacidad de poder político y económico, ¿no?, para las tomas de decisiones, sobre todo de parte de la política del Estado, ¿no? Bien, luego vamos a ver cómo se divide pues la industria base, o sea, la industria se divide en industria base o pesada y en bienes de equipo. Vamos a empezar viendo la industria pesada o base o pesada, donde vamos a encontrar que hay derivados o industrias, por ejemplo, metalúrgica, como la que vemos aquí, que utiliza pues las materias primas que son los minerales. La industria metalúrgica mediante hornos de fundición lo que trata es de obtener concentrados de los minerales económicos, es decir, concentrados de plata, de plomo, de cobre, para poder
ponerlos o de zinc, como vemos aquí, para ponerlos a la exportación. Esto se hace mayormente en las fundiciones, como vemos en La Oroya, o también tenemos hilo en Moquegua, perdón, o Cajamarquilla, acá en Lima, donde también en Cajamarquilla se obtiene ácido del azufre, de la materia prima azufre se obtiene ácido sulfúrico. Y de los minerales que están concentrados, de minerales en bruto, digamos, económicos, la metalúrgica trata de obtener la mayor pureza del concentrado o bajo la forma de barras, como en el ejemplo de aquí de zinc, ¿no? Que se ve en la foto, para la venta. Luego tenemos la industria siderúrgica que utiliza como materia prima el hierro, que es el mineral. Ahora, el hierro, cuando es sometido a un horno que llegue a tener más de 1600 grados o llegar a 1600 grados de centígrados, este horno entonces tiene la capacidad de la temperatura necesaria para transformar el hierro, mineral hierro que se encuentra en la naturaleza, en acero. El acero ya son propiedades físicas más duras, entonces el acero no es un elemento natural, sino que es producto de la actividad humana, ¿no? De convertir el hierro en hornos de altas temperaturas, 1600, para que se convierta en acero. Y con acero podemos elaborar barrigas de acero, planchas de acero para la industria metalmecánica, piezas para maquinarias, clavos, etc. Mayormente se realizan pues en Aceros Arequipa o en Cider Perú, que también se encuentra en Chimbote, Ancash. Es importante mencionar aquí, por ejemplo, en el caso del hierro y el acero, ¿no? Bueno, hay un dato interesante que, por ejemplo, los incas con la civilización prehispánica no conocieron el acero. La razón fue que los hornos incas, que se llamaban huayras, o se llaman huayras los hornos incas, solamente tienen capacidad de generar 1200 grados de temperatura. Entonces, con 1200 ellos no llegaron a conocer el acero, pues porque el acero ya tiene que ser con hornos que llegan a 1600 mínimos de grado de temperatura. Lo que sí lograron los incas y los pre-incas en general fue llegar a la edad del bronce, ¿no? Con 1200 grados, porque el bronce es una aleación del cobre más estaño y sale bronce. También, por supuesto, supieron hacer aleaciones de oro con plata, plata con algo de plomo, etcétera, y lograron hacer sus objetos metalúrgicos prehispánicos, ¿no? Luego tenemos la industria petroquímica que utiliza como materia prima el gas natural y el petróleo líquido crudo para procesarlo en las refinerías y con las refinerías obtener derivados, por ejemplo, la brea, gasolina, querosene, el etileno, el diésel, GLP, el gas líquido licuado, ¿no? Acá vemos que las refinerías también pueden generar, pues, estos derivados, ¿no? Del petróleo y del gas, incluso metano, del metano pueden sacar el etano, metano, butano, pueden sacar, pues, amoníaco, ácido nítrico, nitrato de amonio, etcétera, ¿no? Las refinerías más importantes las tenemos pues en la zona de Conchán, en Lima, ¿no? Al sur de Lima, en Lurín, la Pampilla pues en Ventanilla, Callao, Melchorita en Cañete y Talara en Piura, ¿no? Luego vamos a pasar a las bienes de equipo, industria de bienes de equipo, donde vamos a ver que hay la industria llamada metalmecánica, que ya hemos visto, es la que utiliza las planchas de acero, ¿no? Para poder elaborar algunos objetos. Recuerden que el acero se obtiene de la siderúrgica, se obtiene acero, y estas planchas de acero son utilizadas por la industria metalmecánica para elaborar pues objetos, carrocerías, etcétera. Y todos los metales y aleaciones de hierro son trabajados también en la industria metalmecánica para poder, como el caso del CIMA, por ejemplo, que es el servicio, perdón, industrial de la Marina, pueda hacer puentes, construcciones navales, rieles para ferrocarriles, etcétera, ¿no?
con el acero que se obtiene en la siderúrgica. O tenemos también la empresa Modasa, que significa pues básicamente motores diésel andinos, donde también podemos encontrar que se puede elaborar carrocerías de los ómnibus, material de transporte, grupos electrógenos, etcétera. Y tenemos también la industria MEXA, que significa metalúrgica peruana, y donde también se puede trabajar máquinas, aparatos de molino, de anillo, todo eso con los metalúrgica obtenida, mayormente la siderúrgica, ¿no? Del acero. Finalmente, otros bienes de equipo son los materiales de construcción. O sea, estamos hablando de las canteras en superficie donde se obtienen materiales que se usan para la construcción, como la roca caliza, por ejemplo, de la cual se obtiene, se procesa y se obtiene cemento. A partir de la caliza se obtiene cemento, yeso, que es sulfato de calcio anhidro, mármol, que es una roca metamórfica usada como roca ornamental en las casas, residencias, la arcilla, que es muy, muy importante porque la arcilla es un sedimento fino que está asociado mucho al material que trae los ríos, y la arcilla se utiliza muchísimo en lo que es refractarios, o sea, todos los equipos del baño, ¿no? Water, lavaderos, mayólicas, losetas. También la arcilla sirve para hacer, por ejemplo, adobe, ¿no? Arcilla húmeda se mezcla y se forma el adobe y se deja secar al sol y se genera el adobe. Ahora el adobe, si lo introduces a un horno mediano, no tan necesariamente grande, ¿no? Un horno, el adobe se convierte en ladrillo, ¿no? El adobe cocido en un horno se convierte en ladrillo. Y eso es lo que tenemos nosotros en las industrias de material de construcción. Granito es una roca ígnea que tiene, se usa mucho material de construcción. Puxolana es una roca volcánica. Y todo esto materia prima para, por ejemplo, de la roca caliza se fabrica cemento. Tenemos fábrica de cemento a Tocongo en Lima, Chilca, Lima, cemento andino, Junín, Pacasmayo en La Libertad, cementos Yura Arequipa, ¿no? Ahora hay que mencionar que el cemento históricamente fue una invención del ejército romano, ¿no? El ejército romano, cuando hacía sus campañas militares, llevaba una división llamada división de ingeniería. Entonces, esta división de ingeniería, al parecer un romano muy inteligente, muy agudo, observador, se dio cuenta que la roca caliza molida mezclada con arena fina y agua podía fraguar y al secarse generar un material muy duro, ¿no? O sea, el cemento. También tenemos la industria de ladrillos pirámide, ladrillos Lark, etcétera, que es lo que también vemos en la fabricación de la industria de construcción o materiales de construcción, ¿no? Bien, ahora pasamos a la industria eléctrica. Bueno, esto significa generar energía eléctrica y en el Perú se genera mayormente las centrales hidroeléctricas, que son las que utilizan la fuerza del agua del río en las zonas del Valle Medio, Valle Alto, donde la pendiente o inclinación del terreno es muy empinado, entonces el agua viene con más fuerza y así pueden colocar estas centrales para poder casualmente aprovechar la fuerza del agua y generar electricidad, ¿no? Por medio de las turbinas que existen en las centrales. Entonces Perú tiene centrales hidroeléctricas para la energía cinética del agua, ¿no? También tenemos centrales térmicas que utilizan la combustión de petróleo y gas para generar electricidad, y también hay algunas energías renovables que son, como por ejemplo, centrales eólicas. Eólicas son para aprovechar la fuerza del viento, paneles solares para la radiación del sol y la de biomasa, ¿no? También representa esta actividad el 2% de la energía renovable que comparativamente con todo el total de energías, ¿no? Un 2%. Ahora, en cuanto al uso de la energía eléctrica, tenemos que más de la mitad de lo que se produce de energía eléctrica se va pues a las industrias, al sector industrial,
una cuarta parte se utiliza para el sector residencial o viviendas, pues lo que vemos en las casas, y también para el sector comercial y el alumbrado público, o sea, las calles, ¿no? Ahora, también hay que considerar que estas centrales hidroeléctricas podemos encontrar algunas que son más representativas, no sé si acá estarán, ajá, acá están. Las centrales hidroeléctricas se dividen por el sistema eléctrico interconectado o SEIN. SEIN significa sistema eléctrico interconectado y divide al territorio en norte, centro y sur. En el norte encontramos la central hidroeléctrica de Huallanca, que aprovecha la fuerza del río Santa en Ancash. La central de Carhuaquero, que aprovecha la fuerza del río Chancay en Cajamarca. La central Gallito Ciego, que utiliza las aguas del río Jequetepeque. Y bueno, en Cajamarca, río Jequetepeque. La central térmica de Jaén, que está en Cajamarca. Y la central eólica de Talara en Piura. No olviden que eólica es el viento, ¿no? La fuerza del viento. Bueno, eso es eólica viene pues del dios griego Eolo, ¿no? El dios Eolo era el dios del viento, pues en Grecia, ¿no? Bien, a nivel del Perú central, el CEIN clasifica ahí es la central hidroeléctrica del Valle del Rímac, o sea, la que abastece electricidad a la ciudad de Lima, pues la capital del Perú, donde hay unos 9 millones de habitantes, ¿no? Entonces, para eso tenemos en el valle o la cuenca del valle del río Rímac 5 centrales, ¿no? Que son la de Huinco, Huampaní, Matucana, Moyopampa, Cayahuanca, para poder generar electricidad a la capital. Ah, y en el caso de las centrales hidroeléctricas más potentes, digamos, del Perú, o sea que mayor cantidad de kilowatts produce, tenemos las centrales de Santiago Antunes de Mayolo y de Restitución. Ambas aprovechan la fuerza del agua del río Mantaro en Huancavelica. Esas son las centrales más potentes, digamos, del Perú, ¿no? No vayan a pensar que las de Rímac, sino que la de Rímac es por la capital, pues, ¿no? Por eso tenemos 5 centrales. Pero hablando de potencia, es la de Santiago Antunes de Mayolo de Restitución, ¿no? Luego también en la zona central del Perú tenemos la central térmica de Chilca en Lima, de Calpa en Lima. En el sector sur del territorio peruano, en forma transversal, tenemos la central hidroeléctrica que está en Arequipa, Charcani Quinto, que aprovecha la fuerza del río Chili, Arequipa. La central Machu Picchu, que, bueno, aprovecha la fuerza del agua del río Urubamba en el Cusco, ¿no? Y la central de Sangabán, que también utiliza el río Inambari en Puno, ¿no? El sur también cuenta con central eólica Guaira en Ica, central térmica Hilo 1 y 2 en Moquegua, y central solar, o sea, con paneles solares, en la central de Rubí en Moquegua. Bien, ahora pasamos a la industria ligera o de consumo, ¿no? Esto es como su nombre lo dice, es para generar, pues, digamos, bienes, ¿no? Que van al mercado de consumo, al mercado de consumo nacional también, ¿no? E internacional. Bueno, la industria ligera o de consumo, se entiende, son las que fabrican bienes dirigidos al consumidor, transformando nuevamente la materia prima y los productos semi elaborados. Tenemos industria pesquera, ya su nombre lo está diciendo, la materia prima que utiliza la industria pesquera es toneladas de anchoveta, pues sardina, bonito, jurel, caballa, etcétera, que son peces de aguas frías, pues, ¿no? Y que eso, el jurel, todo eso, eso facilita que se puedan elaborar, pues, en la industria la harina y aceite de pescado, y también vender el pescado en conservas o enlatados, ¿no? Ustedes han visto que hay latas de atún, latas de anchovetas, ¿no? Ahora, la harina de pescado se utiliza más para alimentos de aves, o sea, para las avícolas. El aceite sí puede ser para consumo humano, y todo esto, harina y aceite, se va a procesar o se va a elaborar pues en las zonas
que se menciona allí, que son, por ejemplo, Chimbote, Chancay, Callao, Pisco, y las conservas mayormente en Chimbote, Paita, Coixco, Ancash y Callao. Luego tenemos la industria oleaginosa, o sea, el aceite. ¿De dónde se fabrica aceite en el Perú? ¿Cuál es la materia prima? La materia prima es la semilla de algodón, la aceituna en la cual se obtenemos aceite de oliva, ¿no? Fruto de palma, etcétera. Bien, esta industria oleaginosa, mayormente en Lima y Capiura. De ahí van a ver para adelante, todo siempre está Lima presente, porque hemos dicho que Lima representa el 53% casi pues de las industrias a nivel nacional, ¿no? Lima tiene un 53%. Ahora, la industria molinera es la que utiliza la materia prima trigo, maíz para convertirla en harina y fideos, ¿no? Mayormente en Lima, Piura. La industria azucarera y derivados, bueno, la materia prima es la caña de azúcar, lógicamente, de la cual se obtiene no solo azúcar, sino también chancaca, papel, ron para beber, etcétera. Esto históricamente, la costa norte, Lambayeque y La Libertad han sido siempre centros de ingenios o haciendas azucareras, ¿no? A través de la historia incluso. La industria textil tenemos que se hace telas a partir de algodón, de lana de oveja, fibras de alpaca, fibras sintéticas, etcétera. De todo eso se obtienen, se fabrican telas y prendas de vestir, mayormente en Lima, Callao. Bueno, aquí en esta parte hay que mencionar que actualmente el centro de producción textil más importante en el Perú es Gamarra, ¿no? El centro comercial de Gamarra, que está conformado pues por muchas familias de fabricantes de telas y de ropa, que se han hecho millonarios pues ocupando el espacio dejado por las antiguas fábricas textiles que existían, que ahora ya no existen, pero existieron hasta la década de 70 más o menos. Las fábricas textiles se encontraban pues en las avenidas industriales, que son la avenida Argentina, la avenida Colonial, Venezuela también, ¿no? Entonces, tenemos había fábricas, por ejemplo, en la avenida Colonial, cuando uno viene de 2 de Mayo, la Plaza 2 de Mayo, como yendo a San Marcos, antes de llegar a Naciones Unidas, había pues fábricas importantes, la fábrica de Coca-Cola incluso estaba allí, y al frente de la fábrica de Coca-Cola, en la misma avenida Colonial, estaba pues la fábrica de Textiles Pacífico, ¿no? En la avenida Argentina había también textiles de Cinza, etcétera. Entonces, todo eso cerraron en los 70 y ese vacío de fabricación textil lo fue ocupando Gamarra, porque son pequeños propietarios que empezaron con talleres de familias, talleres familiares, pequeños empresarios que fueron prosperando y fueron ocupando el espacio pues que de vacío, ¿no? Que dejó eh, casualmente este cierre de fábricas y los pequeños empresarios de Gamarra a nivel de familias, talleres de familia, etcétera, comenzaron a ocupar ese espacio, pues, ¿no? Y ahora Gamarra hasta ahora es importante, venden ropa también, no solo telas. Y bueno, el problema, digamos, para Gamarra es la competencia de los grandes almacenes que compran toneladas de ropa barata en China, que son pues los grandes almacenes Ripley, Saga o Ashley, ¿no? Ellos compran toneladas de ropa china y pueden hacer ofertas de precios más baratos, bueno, ofertas así como ustedes deben conocer, cierra puertas y estas cosas, y pueden vender dos por uno y todo eso, pero en cambio Gamarra, la gente de Gamarra no puede hacer eso, uno tiene una alta producción. Pero las telas de Gamarra son mejores que las telas chinas, de hecho, ¿no? Y es que ustedes se han puesto a observar la ropa que alguien compró en Oesle, Saga, van a ver que no son de buena tela, ¿no? Bueno, tenemos bueno, todo esto de Gamarra también se ha hecho que el centro comercial de Gamarra, que son varias cuadras y galerías, ¿no? Se cotiza el valor del metro cuadrado, ¿no? No porque sea una zona para vivir, sino es porque es una zona altamente comercial. Por ejemplo, este,
Está el metro cuadrado, por ejemplo, en Gamarra lo venden a $6.000 más o menos el metro cuadrado, ¿no? O sea, $6.000 un metro cuadrado. Claro, eso no es para ir a vivir, ¿no? Sino es porque si compras un espacio de terreno en Gamarra es porque quieres vender, ¿no? Poner una tienda, algo así. Luego pasamos también continuamos con la industria ligero de consumo, esta vez la industria lechera, que la materia prima, por supuesto, viene de procesar la leche. Ya hemos hablado de la ganadería en otra clase anterior, ¿no? Que hay ganado de vacuno, lechero, importado, etcétera. Y de los productos derivados de trabajar la leche se obtiene leche evaporada o leche de tarro, como le llaman, queso, mantequilla, yogur, ¿no? Mayormente en zonas ganaderas como Arequipa, Cajamarca. Los embutidos son los que se elaboran a partir de las vísceras de los animales, o sea, de las vísceras o carne de vacuno, porcino, ave, equino, pez, etcétera. Se obtiene todos los servicios que ustedes ven en las panaderías, ¿no? Es decir, la venta de salchichas, salame, hot jamón, jamonada, paté, etcétera, ¿no? Y vean que la industria de esto se concentra mayormente en Lima, pues sí, Callao. Como les digo, aquí aparece Lima siempre, ¿no? Porque Lima es la gran el centro, el que concentra el 53%, pues la actividad, ¿no? Industrial. Luego pasamos a, bueno, acá hay que mencionar lo que es bueno, ahorita lo que es cuero, peletería y derivados. Cuero se obtiene de procesar la piel de los animales, por ejemplo, la piel de la vaca, ¿no? Etcétera. La piel de los animales se procesa en un lugar industrial que se llama curtiembre. En la curtiembre es donde convierten en la piel en bruto del animal y la convierten en lo que conocemos, ¿no? Cuero de colores, etcétera, ¿no? Esas mantas o piezas de cuero teñidas de color que elaboran en las curtiembres en las que compran los fabricantes de zapatos, de calzados, de carteras, casacas de cuero, correas, billeteras, etcétera. Esto también, y peletería, hay que mencionar peletería, es cuando se valora no solamente la piel para hacer el cuero, sino la piel, el cuero y el pelambre. O sea, se trata de un animal que tiene pelo fino. Entonces no solo se procesa la piel como cuero, sino también se mantiene el pelo del animal que es fino. Y eso también es una variedad, eso se llama peletería, ¿no? Peletería es cuero del animal con piel, perdón, con pelambre o pelo fino, ¿no? Entonces es peletería. Ahora pasamos a las bebidas, ¿no? Las bebidas, tenemos pues bebidas a base de, bueno, de uva, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se fabrica vino, ¿no? Vino, pisco, añica, ¿no? Vinos Cairolo, Tacama, Tabernero, etcétera. La cebada sirve para fabricar cerveza. Bueno, daremos un dato histórico, ¿no? Los que inventan la cerveza son los egipcios y la gente de Mesopotamia. Los egipcios, hacían fermentar la cebada y bota pues un alcohol y después la cerveza, digamos, egipcia no es como la actual, pues, ¿no? Sino más bien parecía un emoliente, o sea que la cocían, la hacían fermentar, salía el líquido con el alcohol y después la colaban, ¿no? Y tomaban eso. Esa es la cerveza básicamente artesanal, pues, ¿no? Y y por supuesto había casos de borracheras, bueno, por ejemplo, hay un libro interesante que es el único libro que hay sobre estos temas de psicoactivos, en realidad es la palabra técnica, ¿no? Psicoactivos es cualquier sustancia que tú ingieres y que te provoca ciertos estados o estímulos cerebrales, ¿no? Estados mentales, alucinaciones puede ser incluso, ¿no? Entonces, bueno, pero en el caso de de la cerveza te produce borrachera, pues, ¿no? Eso es psicoactivo, le llaman porque inciden, afectan el comportamiento del cerebro, ¿no? Y lo ponen en otros estados, ¿no? Alterados. Entonces, pero en el libro de Historia Escotado, él dice que hay un papiro que se encontró en Egipto, donde ese papiro está escrito un padre de familia de la época, estaba llamándole la atención a su hijo y que le estaba diciendo que deje de tomar tanta cerveza, que amanecía borracho en la calle, ¿no? Entonces, miren, esas son cosas cotidianas, ¿no? De la vida, pero eso no se trata mucho en la historia, ¿no?
Solo como les digo, hay un solo libro que se llama Historia General de las Drogas, así le han puesto el autor Antonio Escotado. Ese libro narra esta relación del hombre con los elementos o plantas y psicoactivas, ¿no? Luego también Escotado menciona pues que no solo los hombres son los que consumen sustancias psicoactivas, por ejemplo, los animales también, ¿no? Si ustedes entran a YouTube van a ver que hay animales que dice animales que se drogan, ¿no? Pongan así y sale. Bueno, en realidad no es droga, ¿no? Pero la palabra droga es la más popular porque en realidad son psicoactivos en el sentido de que afectan tu funcionamiento cerebral, la percepción, etcétera, ¿no? Bueno, entonces en ese libro él habla de la cultura chavín. Imagínense Chavín, ¿no? Estamos hablando de las culturas prehispánicas acá en Perú. Y ustedes recordarán que Chavín tiene unos dioses muy así fantásticos, ¿no? Por ejemplo, los dioses de Chavín tienen atributos de ave, serpiente, felino, todo está mezclado. Las cabezas clavas también tienen unos rostros diferentes, todas, y son medias así animales extraños, ¿no? Pero siempre con atributos de felino, serpiente, en este caso también el ave, ¿no? Em, y entonces eso se corrobora porque él pone una foto ahí de una estela Chavín. Ustedes saben que los chavines hacían la estela Raimondi, o sea, en placas de piedra, ¿no? Pone una foto de una estela de piedra donde se ve a un sacerdote Chavín que está grabado ahí, ¿no? Lo han dibujado, lo han grabado, y está agarrando un cactus, ¿no? En una mano tiene un cactus, o sea, el cactus de San, conocido como San Pedro, ¿no? Entonces, se sabe que ese cactus cuando se hierve, y la pulpa que tiene se saca y se vuelve como lo convierten, como lo hierven como un líquido así para que se salga esencia, y eso es un líquido, digamos, psicoactivo. Y así que con eso se sabe que los dioses Chavín son pues producto de estas alucinaciones que tenían los sacerdotes Chavín al tomar San Pedro el cactus y poder así tener, según ellos, contacto con los dioses, ¿no? Que no era otra cosa más que sus alucinaciones, y como que cada uno alucina según su cultura, ¿no? En esa época, pues los animales, serpientes, aves, felinos llamaran mucho la atención, según. Bien, entonces todo eso es interesante, pero como les digo, es un tema medio espinoso, no solamente hay un solo libro de ese tema en todo el mundo, que nadie más se atrevió a escribir de eso, pero este español Antonio Escotado sí lo hizo, pues, ¿no? Con forma valiente. Bien, farmacéutica, perdón, la industria, me estaba olvidando, perdón. También tenemos que en el Perú se produce refrescos y hay uno que es muy conocido, que es esa marca peruana AGE, que es una fábrica de una familia yacuchana, los Añaños. Los Añaños tienen unas fábricas grandes que son los que producen el agua cielo que ustedes ven en las tiendas y la bebida hidratante Esporey. Seguramente la han visto, han tomado también. Esas son bebidas de estos empresarios peruanos, ¿no? De Ayacucho, que tuvieron digamos, la astucia, tuvieron la acción feliz, digamos, de aprovechar la oportunidad de que en los años 80, cuando Sendero Luminoso empieza a atacar, el grupo terrorista empieza a atacar Ayacucho, se inicia en Ayacucho, pues el ataque Sendero, y empieza a atacar comisarías y fábricas de, ¿no? Marcas extranjeras. Entonces, la fábrica de Coca-Cola que había en Ayacucho se va de Ayacucho, se retira. Y también Coca-Cola fabricaba esta bebida rehidratante muy conocida, Gatorade. Entonces Coca-Cola produce Gatorade. Cuando se van los de Coca-Cola, se llevan todo, entonces ya no vendían en Ayacucho ni Coca-Cola ni Gatorade. Y los añaños se les ocurre inventar una bebida parecida hidratante que ustedes todos conocen, que se llama Esporey. Esporey es una bebida peruana, pues, ¿no? De esta familia de añaños. Y les ha ido muy bien con esto y se han vuelto exportadores incluso de Esporey en Ecuador, Bolivia, etcétera. Bien, tenemos ahora en la madera, el árbol maderero que se procesa en los llamados aserraderos. Los aserraderos son como grandes fábricas donde hay unas tremendas cuchillas enormes para poder cortar el tronco del árbol que se ha extraído de la selva baja, ¿no? El tronco del árbol
y convertir eso con las cuchillas en tablas y tablones, que es lo que se vende en el mercado para los fabricantes de muebles, de carpinteros, etcétera, ¿no? Esta industria maderera mayormente se ubica pues en donde están los bosques amazónicos, ya sea en la selva, Iquitos, Loreto y Pucallpa, Ucayali. También tenemos industria farmacéutica que no es muy desarrollada, pero se producen algunos productos, hidróxido, dice aquí, perdón, hidróxido de sodio. Vendemos también de estas materias primas de hidróxido de sodio, de clorado de benceno, hipoclorito de sodio. Se fabrican algunos medicamentos, también medicamentos genéricos, ¿no? Y también cosméticos y productos de limpieza, ¿no? Sapolio, etcétera. Sobre los cosméticos, también hay una referencia histórica, ¿no? ¿Quiénes inventan los cosméticos, ¿no? En la historia universal, ¿quiénes son los inventores de los cosméticos? Bueno, ya se imaginan ustedes, son los egipcios, ¿no? Ustedes ven estos dibujos o estas fotos que hay del busto de la reina egipcia Nefertiti, de la nobleza egipcia. Esta mujer está pues con los labios pintados de rojo y los ojos delineados, ¿no? Se jalaban una rayita negra al costado del ojo. Y eso se sabe porque los egipcios creían en la vida después de la muerte, como ustedes saben, ¿no? Entonces los egipcios enterraban a su gente mayormente con las cosas que ellos usaban en vida, ¿no? Para que continúen haciendo lo mismo en el mundo de los muertos. Entonces cuando enterraban a la nobleza, a las mujeres sobre todo, las enterraban con sus ajuares, todos sus adornos y con su cajita de cosméticos, ¿no? Su cosmetiquero. Por eso que al encontrar las tumbas de las mujeres de la nobleza egipcia se encuentran los cosmetiqueros y ahí están guardaditos pues todos los materiales que ellas usaban para pintarse, ¿no? Maquillarse. Bien, entonces eso también producimos, algunos como cosméticos, etcétera, ¿no? Bien, pasamos al comercio. Ya el comercio es una actividad que dinámica, pues, que se encarga de comprar, vender bienes, productos y de intercambiarlos y abastecer, pues, diversos mercados con la intención siempre de satisfacer las necesidades, ¿no? O sea, el comercio fomenta, pues, la diversidad de oferta de productos para que la gente consuma, ¿no? El comercio se puede dividir en comercio interno, o sea, a nivel nacional, y comercio externo, es decir, importaciones y exportaciones, ¿no? Con la relación que tenemos con el mercado internacional. El comercio interno, que es el que se dedica a intercambiar productos o bienes al interior del propio país, tenemos pues el tipo de comercio, ¿no? Que abastece pues, ¿no? Las necesidades. Se pueden dividir en comercio interno y comercio externo, ¿no? El comercio interno es el que se da dentro del país y se puede dividir según el volumen de transacción o de venta en comercio mayorista y comercio minorista, ¿no? En el comercio mayorista tenemos pues son los que compran, los centros que compran toneladas de productos, como el mercado de frutas, mercado de Lima, etcétera, y desde el cual van muchos comerciantes menores, minoritarios, así que venden por docena, cosas así, compran cajas y cajas de frutas y después los venden en las calles, ¿no? Con un sobreprecio. Esa es la manera de difundir los bienes digamos, de comercio de frutas, agrícola, ¿no? Y también este comercio puede ser según el menor volumen que se oferta en el mercado, es el típico mercado tradicional, el comercio ambulatorio y también lo que se vende pues en los supermercados, digamos, por unidad, como son Plaza Vea, Totus, ¿no? Oxxo, no sé qué más hay ahí, el Tambo, etcétera. Y también contamos con los centros comerciales que son, digamos, muy diversificados en oferta de productos. Y también tenemos los grandes almacenes que son Ripley, Saga o Ashley, como mencioné hace un momento, que son los que compran toneladas de ropa en China y por eso pueden dar ofertas aquí, ¿no?
en ofertas pues que son atractivas, pero sin embargo, al tener esa capacidad de almacenar toneladas de ropa barata, digamos, y hacer ofertas, más la propaganda, la televisión y todo, todo eso perjudica pues a los empresarios textiles de gamarra, ¿no? Que no pueden darse el lujo de bajar los precios o hacer ese tipo de ofertas dos por uno, esas cosas, ¿no? Bien, em, y estos centros comerciales son los que ustedes conocen, pues Ripley, Plaza Norte, Plaza San Miguel, perdón, Plaza San Miguel, Plaza Norte, Jockey Plaza, Salaberry, Plaza Salaberry, etcétera, ¿no? Centro Real, Plaza Real, creo que hay uno que es el centro cívico, ¿no? Bueno, lo cierto es que estos centros comerciales pues son los que ofertan los productos así, digamos, en variedad de cosas, ropa, zapatos, etcétera. Incluso tienen todo un piso mayormente de venta de comida, ¿no? Si ustedes deben conocer. Y por eso que ahí hay variedad de ofertas, digamos, ¿no? Comida de chifa, comida criolla, etcétera, ¿no? Todo eso, en el fondo, pues está bien, todo, no hay una dinámica económica ahí, pero los puestos, por ejemplo, tradicionales, de comida tradicional, no pueden competir con esas ofertas de estos centros comerciales. Por eso es muy raro encontrar que frente a un centro comercial o en la misma cuadra haya pues una pollería, una cosa así, porque simplemente no pueden competir, pues, ¿no? Más atractiva es la oferta de los centros comerciales, ¿no? Y todo eso también ha afectado pues en los mercados tradicionales, ¿no? En cierta manera no pueden competir pues con tremendas ofertas que hay en estos centros comerciales. Además, el comercio también que es mayormente urbano, mayormente en las ciudades, pues, nuevamente hay que referenciar pues que todo lo que es estas actividades mayormente se concentran en Lima. Lima, sobre todo con su centralismo histórico, pues es donde tiene mayores variedades de estos centros comerciales y de todas estas actividades de comercio, ¿no? También vamos a hablar de comercio externo, es decir, lo que el Perú compra y vende al extranjero. Cuando el Perú, bueno, esto es comercio, está regulado por la institución del Estado, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y tenemos que, esa es la política de Estado, ¿no? Donde tenemos actividades de importación, donde el Perú compra lo que necesita los países extranjeros. Bueno, casi el Perú necesita de todo, por eso tiene que estar importando muchas cosas. Y, por ejemplo, importaciones de automóviles, así como ven, ¿no? El puerto de Chancay, por ejemplo, ha abierto la incremento de estas actividades, comerciales, ¿no? Y tenemos las exportaciones, que son lo que el Perú vende al extranjero, a los países extranjeros. Pero cosa es lo que más vendemos, ¿no? Ya ustedes saben, lo que más vendemos, 53% de las exportaciones del Perú son pues minerales, ¿no? El resto, ¿qué cosa es? Bueno, vamos a ver que esta exportación se puede dividir en productos tradicionales y no tradicionales. Los productos tradicionales, como ven aquí, es los que se exportan en, en grandes volúmenes, o sea, toneladas, y permanentemente se están vendiendo al extranjero. Y también tienen un menor valor agregado porque se vende más como materia prima casi, concentrados, etcétera, y genera mayores ingresos al Estado porque vendemos toneladas de cobre, toneladas de plata, ¿no? Y así los productos mineros llevan digamos, el primer lugar en estas exportaciones. Ahora, no olvidemos que el precio de los minerales no los pone Perú, como les mencioné, es un precio que se autorregula en el mercado internacional. Quiere decir que el cobre puede tener un precio alto en un momento y el Perú vende, no sé, toneladas de cobre, entonces cuando el precio se eleva, justo del cobre, el Perú gana más, ¿no? Porque está vendiendo las mismas toneladas, pero el precio ha subido. Pero también puede darse momentos en que el precio del cobre caiga, o sea, se reduzca por un tiempo, y entonces el Perú vende la misma cantidad, pero gana menos. Bueno, los productos tradicionales son entonces los que se exportan en grandes volúmenes, en forma permanente, generan mayores divisas o ingresos al Estado, y están en primer lugar de venta y exportación los productos mineros, ¿no? Y los no, pero también vendemos harina de pescado, por ejemplo, ¿no?
algo de petróleo, pero no tanto volumen como el mineral, ¿no? Los productos no tradicionales son los llamados productos que se están vendiendo con mayor interés últimamente en los últimos años, pero que tienen un mayor valor agregado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vendemos nosotros uvas frescas, mangos, espárragos, artesanías, madera. En el caso de los espárragos, ¿no? O los mangos, por ejemplo, que vendemos a China, estos no pueden ser vendidos así nomás como sacados de la tierra y venderlos, no. Los espárragos pasan por un semiproceso, ¿no? De elaboración, es decir, se cosecha, se lavan, se cortan de un tamaño tal y son embolsados en una, o sea, embolsados y cerrados en una, cumpliendo las medidas sanitarias que exigen los países de Europa, donde que compran los espárragos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese semiproceso de lavarlo, limpiarlo, cortarlo y embolsarlo es el que le da mayor valor agregado, o sea, se le suma al costo, ¿no? Y también vendemos, pues, frutos frescos, congelados, artesanías, todo eso, digamos, ha contribuido, pues, a tomar eh, una mayor conciencia, ¿no? De lo que son estas, nuevas formas de vender productos no tradicionales, sobre todo ahora que China ha ingresado al mercado mundial con mucha fuerza y es el que más está comprando exportaciones del Perú. Antes era Estados Unidos, pero ya China ha desplazado a Estados Unidos en estas compras que hace al Perú de exportaciones, ¿no? Ahora veamos el transporte. Un ratito acá, perdón. El transporte en el Perú, que también es importante, porque ya sabemos que para transportar no solo pasajeros, sino también bienes, mercaderías, etcétera. Tenemos tres tipos de transporte, como ven ahí en el gráfico: terrestre, transporte aéreo por avión y transporte acuático, ¿no? Por el mar y por los ríos de las selvas y por el lago Titicaca se puede navegar. El transporte terrestre se puede dividir en carreteras y en la red ferroviaria, ¿no? Y el transporte aéreo definitivamente a través de los aeropuertos, pues, ¿no? Eh, el transporte acuático, como ven aquí, se divide en el transporte marítimo, fluvial y lacustre. Todos ellos tienen puertos, pues, ¿no? Para que los barcos atraquen o puedan desembarcar o partir o zarpar también, ¿no? Así que esto lo vamos a ver. Tenemos el transporte, empecemos terrestre, que se divide en tres grandes sectores: la red vial, ¿no? De carreteras a nivel nacional, la red vial de carreteras a nivel de departamentos y dentro de los departamentos la red vial vecinal, ¿no? Entonces empezamos por la red vial nacional, donde están carreteras que son longitudinales y algunas transversales. Longitudinales se refiere a carreteras que cruzan el territorio peruano de sur a norte, de norte a sur, como son carreteras longitudinales de la costa, que la carretera que recorre la parte de la sierra, que es la carretera, digamos, andina, no, andina, o la carretera de la sierra, y la otra carretera que atraviesa o cruza de sur a norte la selva alta, ¿no? Que es la carretera que hizo el expresidente Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Bien, la red vial nacional está conformada por estos tres ejes longitudinales, que son costa, sierra y selva, y 20 transversales significa son carreteras que recorren el Perú del oeste hacia el este, o sea, transversal es esto, ¿no? Del oeste a este, de la costa a la selva, ¿sí? En cambio, longitudinal es carretera de la costa, carretera de la sierra y carretera de la selva, ¿no? Bien, pero todas ellas están constituidas y agrupadas en el SINAC o Sistema Nacional de Carreteras, ¿no? SINAC o Sistema Nacional de Carreteras. Bien, también tenemos en el caso de la red departamental o red vial
o terrestre, pues departamental, tenemos el caso de las carreteras que unen departamentos y capitales de departamentos, ¿no? Son las que articulan, pues, o conectan toda esta red vial nacional y vecinal, ¿no? Por ejemplo, dentro de un departamento podemos tener varias de estas carreteras que son las que unen las capitales de departamentos. No olviden que el territorio se divide en departamentos, los departamentos se dividen en provincias y las provincias en distritos. Entonces, y la red vial vecinal es la que une capitales de provincias con capitales de distritos y viceversa, con centros poblados, y las redes viales nacionales y regionales son, pues bastante amplias, pero estas son por la red vial vecinal es por tramos y tramos que conecta asentamientos humanos, ¿no? Capitales, distritos, etcétera. Va sumando mayor kilometraje, ¿no? Bien, empecemos por esta de acá, por la red vial nacional, y empecemos por las carreteras longitudinales que son de sur a norte, o sea, de la costa, de la sierra y de la selva alta, ¿no? La red vial nacional o ejes longitudinales que tienen una trayectoria norte-sur, como estamos viendo. Acá en el gráfico también se ve de color amarillo la carretera panamericana de la costa peruana. En rojo se ve la carretera de la sierra y al este se ve la carretera de la selva, ¿no? Esta carretera de la selva es de la selva alta. Vamos a verla dentro de un momento. Primero empecemos por la de la costa, que es conocida como la carretera longitudinal de la costa o panamericana. La palabra panamericana, el prefijo pan, significa en griego todo, o sea, todo América. Ahora ustedes dirán, pero profe, ¿cómo va a ser Perú toda América? No, no es así. Lo que pasa es que a inicio del siglo XX, 1920 más o menos, el presidente Wilson de Estados Unidos invitó a que todos los países de América que tienen costa occidental, o sea, la costa del Pacífico, hicieran una carretera que conectara América del Norte hasta América del Sur, pero que cada país construya su parte, ¿no? Lo que le corresponde. Entonces Perú construyó en la época se iniciaron estas construcciones en la época de Leguía, el oncenio de Leguía, y y bueno, se le llama así, ¿no? Pues el tramo de la carretera panamericana en Perú, ¿no? Eh, Esta carretera de la costa se le puede identificar su centro de intercambio de viales en Santa Anita, acá en Lima, y de ahí sale un rama, desde la carretera hacia el norte del Perú, llegando a este Ecuador por la costa, ¿no? Que es la frontera con Ecuador, Puente Internacional Aguas Verdes, y también va desde Lima hasta el sur, hasta Chile, ¿no? Entonces, em, esta carretera, este, que va hasta el Ecuador, pues por por la costa, ¿no? Y por la frontera con Chile, que es en el punto de la Concordia, ¿no? También tiene algunos tramos, que son, este, este, por ejemplo, en la que es el tramo de la autopista que va de Lima a Pisco, que es un tramo de la carretera longitudinal, ¿no? De la costa o panamericana, y el otro tramo que es Ancón Huacho. También tenemos la carretera longitudinal de la sierra, que es la que va por toda la sierra del Perú, pues de norte a sur. Y esto es su recorrido en La Oroya, acá en Junín, y va por el norte hasta la frontera con Ecuador en la localidad de Vado Grande, distrito Ayabaca, hacia la sierra de Piura, provincia de Piura. Y por el sur llega hasta la frontera con Bolivia, en Puente de Saguadero, provincia de Chucuito, ¿no? Puno. Y la carretera longitudinal de la selva, que se le llama carretera marginal, y es porque esta carretera en verdad se llamaba marginal por el mismo presidente Belaúnde, que él gobernó dos periodos, ¿no? Belaúnde gobierna de 1963 al 68, y a él le da el golpe de Estado Velasco Alvarado, pues, ¿no? Y en el segundo periodo es en el 80 al 85, ¿no? Pero en el primer gobierno, 63-68, él es el que manda a hacer la carretera de la Selva Alta, que le llama carretera marginal.
Cuando sube el presidente Toledo en el 2000 y tantos, es que Toledo, como admirador de la obra de Belaúnde, entonces cambia el nombre de Marginal y le pone abiertamente carretera arquitecto Fernando Belaúnde, ¿no? Tenemos el recorrido de esta carretera es del centro Puente Reiter, distrito de Chanchamayo, en Junín, la selva de Junín, y va por el norte, por el sur y por el norte, ¿no? Es decir, por el norte llega a la provincia de San Ignacio en Cajamarca, frontera con Ecuador, y por el sur llega hasta Satipo, ¿no? Y también hasta la zona de, como ven aquí en el dibujo, se va proyectando, pues, ¿no? Hasta aquí es el tramo más completo. Y después, por supuesto, ya se continúa unos tramos que van llegando hasta Puerto Maldonado, ¿no? Bien, también tenemos la red vial eje transversal, o sea que transversal es que conecta al Perú del oeste de la costa hasta la selva, algunos casos, o hasta la costa hasta la sierra, ¿no? Entonces tenemos los ejes transversales que son costa, sierra y selva. Tenemos la carretera Olmos, carretera Corral Quemado. También se le llama Manuel Mesones Muro, que es el ingeniero civil que la empezó a construir en la época también de Leguía, ¿no? Entonces se inicia en el distrito de Olmos, Lambayeque, y cruza hacia la sierra peruana hasta llegar al Amazonas, Puente Corral Quemado en Amazonas. Esta carretera del norte también va cruzando de la costa a la sierra por el paso de Porcuya. O sea, el paso de Porcuya, si ustedes se acuerdan, es digamos, el punto más bajo de la cordillera de los Andes en la Sierra Norte del Perú, ¿no? Luego tenemos, bueno, esta carretera Olmos también va llegando pues y se llega a juntar en la selva con la carretera, se intersecta, ¿no? Con la carretera longitudinal de la selva. También tenemos la carretera central que esta empieza en Lima, ¿no? El intercambio vial Menacho en Lima, pasando por el Abra o el punto más bajo de la Sierra Central o la Cordillera Central, que es el paso de Anticona, y llega hasta la zona de repartición en La Oroya, y de ahí se vincula o se conecta con la carretera longitudinal de la sierra, ¿no? Esta es la típica carretera central, pues que nosotros vamos a Chosica y va subiendo a los Andes, ¿no? San Mateo, Matucana, San Mateo, Río Blanco, así, ¿no? Va subiendo, como ven en el mapa, hasta llegar a La Oroya, ¿no? Bien, y tenemos la carretera del sur, que empieza en la costa sur, por ejemplo, que es la llamada carretera Vía Los Libertadores, que empieza en la zona de la Panamericana Sur en la provincia de Pisco y va ingresando a la sierra, pasa por Huancavelica y se va prolongando, llegando hasta Ayacucho, ¿no? Esta carretera se le llama Los Libertadores porque no sé si ustedes se acuerdan por historia del Perú, que San Martín cuando va viniendo en la famosa llamada corriente Libertadores del Sur, llega a Pisco, ¿no? San Martín, y de ahí, bueno, se queda un tiempo antes de llegar a Lima, y de ahí envía a su brazo derecho el lugarteniente militar Álvarez de Arenales, le dice que de esta zona de Pisco suba para la Sierra del Perú hasta Ayacucho para tratar de convocar a la población y se sume a la independencia, ¿no? Entonces, como Álvarez de Arenales parte de Pisco y empieza a llegar por tierra hasta la Sierra de Ayacucho, a esta carretera, y ahora cuando hacen la carretera le han puesto la vía a los Libertadores, bueno. Y tenemos la carretera, finalmente el sur transversal, que es la carretera interoceánica, que es la que hizo Odebrecht, pues, ¿no? La carretera que hizo Odebrecht, la empresa brasileña que estuvo pues en Chile, todavía en investigaciones por corrupción con el gobierno de Toledo y de Ollanta, Humala y Nadine, pues, ¿no? Entonces, bueno, ya, lo que sea, pero esta empresa es la que hace la conexión que viene desde Brasil hasta Perú. Lo que pasa es que esta carretera interoceánica sur es la idea de conectar el océano Atlántico desde Brasil con el océano Pacífico pasando por Perú.
La idea es que los brasileños quieren traer mercaderías por esta carretera que lleguen al Pacífico y Perú viceversa podría llevar mercaderías que lleguen al Atlántico, pasando por Brasil. Por eso es interoceánica, ¿no? O sea, conecta los dos océanos, Atlántico con el Pacífico. Parte de Iñapari, cuando viene de Brasil, se conecta entra al territorio peruano en Iñapari, Madre de Dios, y va llegando hasta el puerto de Marcona, en Ica, entonces se divide en tres ramales, ¿no? Es decir, cuando va llegando, ah, se va a dividir también mejor te he dicho, primero llega hasta la zona de Cusco, como ven aquí, ¿no? Ahí llega de Madre de Dios a la zona de Picanchi, en Cusco, y de ahí se abren tres ramales, uno que va a ir, como vemos, hasta la zona de Ica, Marcona, uno Matarani, Arequipa, y después Hilo, Moquegua, ¿no? Se abren los tres ramales. Y por último tenemos las llamadas carreteras de enlace y ramales, que son las que conectan la costa con algún centro poblado de la costa con la zona de la Sierra o los Andes, ¿no? Y viceversa. Vemos la carretera de Lima-Canta, por ejemplo, ¿no? Bien, y después tenemos que hablar de bueno, la red vial departamental, que también por acá ya hemos visto que conecta capitales, departamentos, la red vecinal que une distritos, ¿no? Etcétera. Luego tenemos el transporte terrestre, también la variedad que es la red ferroviaria, o sea, los ferrocarriles. Ya ustedes recuerdan por historia, seguro que tenemos ferrocarriles en la zona central, desde Lima hasta la sierra, que son hasta Huancayo, etcétera, Pasco, que son son ferrocarriles que están, bueno, en el siglo XIX hubo el entusiasmo pues del gobierno de Manuel Pardo, del Partido Civil, ¿se acuerdan? Por hacer estos ferrocarriles, tratando de imitar la condición tecnológica que era muy exitosa de usar ferrocarriles vinculados al desarrollo del comercio interno, ¿no? De un país. El caso donde Manuel Pardo, pues, se toma referencia es Estados Unidos, pues, ¿no? Que en el siglo XIX implementa, pues, los ferrocarriles que unen la costa de Estados Unidos, la costa atlántica, con la costa del Pacífico. Y eso pero Estados Unidos es un territorio diferente, pues, que Perú, ¿no? Porque Estados Unidos tiene unas cordilleras muy bajas que están en la zona del Atlántico, que son los Apalaches, y las que están al lado del Pacífico son las Rocosas. Pero en medio de esas dos hay una gran pradera o llanura norteamericana, pues el terreno es plano casi. Es por eso que el ferrocarril se prestaba para poder transportar fácilmente por un terreno llano, como las praderas norteamericanas, transportar las mercaderías pues, del Atlántico al Pacífico y viceversa. Pero a Manuel Pardo se le ocurre que acá Perú el ferrocarril también puede hacer lo mismo, pero olvídense, pues si la costa central tiene máximo 30 kilómetros de ancho, imagínense, de ahí nomás hay que se empieza la cordillera. O sea, hacer ferrocarriles de la costa subiendo hasta la cordillera fue un acto, prácticamente un esfuerzo tecnológico grande, ¿no? Para la época, ¿no? Pero el asunto es que no resultó como quería, pues, ¿no? Porque finalmente esa zona que llega al ferrocarril son zonas mineras, así que lo que hacen esos ferrocarriles no es transportar mercadería, sino materia prima de los minerales que saca de la Sierra de la Broya hasta la costa para la venta, ¿no? De minerales. O sea, no es para pasajeros, mayormente. Entonces, bueno, el ferrocarril del centro, estos ferrocarriles también no están totalmente administrados por el Estado peruano, sino como falta dinero y tecnología, se lo ha concesionado, es decir, lo ha dado a la empresa privada para que le dé mantenimiento al ferrocarril, lo mantenga operativo, ¿no? Y entonces, claro, la empresa privada cobra pues por los servicios y ahí es donde gana, ¿no? Eh, tenemos em, el caso del ferrocarril central, tenemos la empresa Ferrovía Central Andina, ¿no? Empresa privada también. Y tenemos también que esta empresa pues activa el ferrocarril central principalmente para sacar minerales, bueno,
zona central del Perú a la costa para la venta, la exportación. Y pasa por los departamentos de Pasco, Junín, Lima, ¿no? Pero ahí hay una variante en este ferrocarril central, que es esta variante que también llega al ferrocarril hasta Huancayo. O sea, hay una variante, hay un recorrido, ¿no? Del Callao a La Oroya, el Callao a Cerro de Pasco y el Callao hasta Huancayo. Y cuando llega a Huancayo el ferrocarril, ahí hay otro tramo de ferrocarril que va de Huancayo a Huancavelica. Y ese tramo le llaman el tren macho, ¿no? Popularmente le llaman así en Huancayo, ¿no? Y Huancavelica Z. Ahora, ¿por qué le llaman tren macho? No es porque sea, pues, como ahora está de moda esto de sí, el mito del género, ¿no? El machismo, patriarcal, todas esas historias que hablan ahora. Pero no es por eso, sino le llaman tren macho porque la gente dice que ese tren no se sabe nunca, nunca se sabe bien a qué hora va a partir de Huancayo y menos se sabe a qué hora va a llegar a Huancavelica, ¿no? Entonces, como no se sabe porque tiene un horario, un funcionamiento muy informal, le llaman tren macho. Bueno, ese es el término que usa la gente popularmente, ¿no? Eso es mucho antes que aparezca todo este discurso de odio que es el género, ¿no? Que tiene un discurso de, bueno, ya sabemos ya que fomenta la discordia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Bueno, pero eso no es del tema. El tema es que ese nombre tren macho es desde mucho antes, ¿no? Por esa característica informal, ¿no? De funcionamiento. Y tenemos ahora el ferrocarril del sur, que es sur y suroriente, que también está concesionado a la empresa privada Ferrocarril Trasandino. Igualmente la administra, da mantenimiento a la vía férrea. Y este tramo del sur-suroriente tiene un tramo que va pues de Matarani, de Arequipa hasta Mollendo, de Arequipa a Juliaca. Acá estamos viendo Arequipa a Juliaca, en Puno. Hoy también hay un recorrido de Juliaca a Puno, a la ciudad de Puno, ¿no? Y también hay un recorrido de Juliaca hasta la zona de Cusco, ¿no? Esta red ferroviaria también tiene una variante por aquí en Cusco, que es la variante que va desde Cusco, de la ciudad de Cusco hasta la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Y por eso que es usado también como una ruta para el turismo, ¿no? Este tramo de Cusco a Machu Picchu está también en manos de esta compañía Perú Rail o Inca Rail, que es donde está el capital de nuestro alcalde López Aliaga, pues, ¿no? Y el que ha invertido como empresario en mejorar el servicio, pero de hecho cobran pues para mantener ese servicio un poco, digamos, cómodo, ¿no? O sea, el servicio es cómodo, pero el precio es caro, ¿no? Entonces, bueno, este ferrocarril también se usa pues para la parte turística, ¿no? De Perú Rail. Bueno, luego tenemos, bueno, acá se ve, ¿no? Está bastante bonito, pintado, ¿no? Luego tenemos el transporte aéreo, que es aviones, pues como ustedes saben. Pero el asunto es que el transporte aéreo es más rápido, moderno, es más caro también, pero es más seguro incluso porque se ha registrado que más accidentes de transporte en terrestre que en aéreo, ¿no? Entonces, digamos que hasta en eso es un poco más seguro, ¿no? Ahora, tenemos pues mayormente que este transporte es de pasajeros y aparte es más rápido. Por ejemplo, un ejemplo es que si quisiéramos ir de Lima a Cusco por tierra, nos demoramos como unas 18 horas, ¿no? De viaje terrestre, pues que es bastante cansado, ¿no? Estás viajando 18 horas sentado ahí, ¿no? Entonces, en cambio, cuando vas por avión a Cusco, en 55 minutos ya llegas. En menos de una hora ya estás de Lima a Cusco. Quiere decir que llegas más rápido, no te maltratas, ¿no? Es decir, es mucho más cómodo, pero claro, hay que pagar más, pero vale la pena, pues, ¿no? Aparte que las carreteras de la sierra pasan por precipicios, muy riesgoso, ¿no? Y todas esas cosas se evitan, pues, claro, si vas por avión y no hay problema, ¿no? Mayormente no hay reporte de problemas, de accidentes. Tenemos de aeropuertos de Perú, lo que preguntan en el examen son, pues, los temas del prospecto, ¿no? Entonces tenemos el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Callao, que ahora está muy moderno, lo han modernizado, ¿no?
pero sigue siendo el principal aeropuerto de Perú, donde están los mayoría de vuelos nacionales e internacionales. El segundo aeropuerto, esta es la ampliación, ¿no? El segundo aeropuerto en importancia, bueno, es el aeropuerto Velasco Astete en Cusco. Este aeropuerto también tiene vuelos internacionales y nacionales, pero el asunto es que este aeropuerto está dentro de la ciudad del Cusco, ¿no? O sea, dentro de la misma ciudad. Y por eso es un poco preocupante porque gracias a Dios no ha habido, ¿no? Accidentes, pero si hubiera un accidente de un avión que no puede aterrizar o tiene un desperfecto y estaba llegando a la ciudad, al aeropuerto de Cusco, lo más lógico es que cuando caiga ese avión, caiga sobre casas, residencias, ¿no? O sea, viviendas, no solo dentro del aeropuerto. Entonces, eso va a generar muchos daños. Por eso que quieren dejar este aeropuerto y hacer el de Chinchero, que está más lejos de la ciudad de Cusco, para evitar el incremento y para dar mayor seguridad, ¿no? Pero resulta pues que eso también generó corrupción en el gobierno de Vizcarra y ahí se paralizaron pues estas obras, ¿no? También tenemos el aeropuerto de Arequipa, Rodríguez Bayón, que este sí es un aeropuerto seguro en el sentido que se encuentra a 8 kilómetros de la ciudad de Arequipa, o sea, no está dentro de la misma ciudad, ¿no? Y también recibe vuelos nacionales e internacionales. El aeropuerto Pac Martínez de Pinillos, ¿no? Es decir, este aeropuerto em, está en la zona de La Libertad, o sea, en la costa norte. Y es un aeropuerto, pues, Carlos Martínez de Pinillos, que, bueno, aparte de dejar en la ciudad de Trujillo, que es una ciudad importante en el norte del Perú, también te da puerta de acceso a la zona arqueológica de estas áreas, que es la ciudadela de Barro de Chanchán, que es el resto del arqueológico de la cultura Chimú, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Luego tenemos el aeropuerto, bueno, acá no hay más, ¿no? Pero este, hay otros aeropuertos como el aeropuerto de Piura, Guillermo Concha Iberico, que te va dejando pues a 2 kilómetros del centro de la ciudad de Piura y también es la puerta de ingreso a los balnearios pues de Máncora, Perú, ¿no? Del norte, que son playas muy atractivas. Y también tiene vuelos nacionales e internacionales. Y hay que considerar que Piura es la segunda región más poblada después de Lima, ¿no? Pues Lima tiene como 9 millones y Piura tiene 600.000, imagínense la diferencia, pero aún así es la segunda con más población ahí. Y después tenemos también el aeropuerto de Loreto, el aeropuerto de Loreto, que es el aeropuerto Francisco Secada, ¿no? Viñeta, que también es la puerta de ingreso a la ciudad de Iquitos. Hay que recordar que para ir a Iquitos no hay carreteras. A Iquitos se llega por avión o por los ríos de la selva. Entonces, es importante el aeropuerto, bueno, para ingresar. Ahora también se usa a veces también el aeropuerto de Ucayali, que es un poco más la Sierra Sur, perdón, la Selva Sur. Y este aeropuerto es el aeropuerto David Abenzour Rengifo, en Pucallpa, y que conecta pues la ciudad de no solamente Pucallpa, sino por los ríos se puede conectar y llegar hasta Iquitos. O sea, esa es la vía más común, ¿no? Luego tenemos el transporte acuático, que es el transporte, digamos que se divide en marítimo, transporte fluvial y lacustre. Bueno, eso quiere decir que tenemos transporte por mar, río y lago, ¿no? El mar, bueno, el mar peruano, los ríos de la selva baja, que son navegables, y el lago Titicaca se refiere, ¿no? Que es el más navegable. Y por supuesto tienen que tener puertos para la llegada y salida, ¿no? Transporte marítimo, tenemos el puerto mayor, pues los principales son de hecho, como ya vamos a ver, ¿no? El Callao, ¿no? Se dividen también los transportes marítimos en Puerto Mayor, que es el que se usa para el comercio nacional e internacional. Tenemos pues el puerto de Talara y Paita en la costa norte, el de Chimbote, Salaberry, Callao y San Martín en la costa central y el de Matarani y Hilo en la costa sur. Y el puerto y el Callao, claro, es el más importante, ¿no? Digamos, en un nivel de historia y de capacidad, ¿no? Aunque ahora también ya vamos activando, se va a activar el puerto de Chancay, que va a desplazar un poco estos grandes servicios marítimos, ¿no? El puerto menor, que solo se utiliza para las exportaciones de materias primas, y el primer puerto marítimo del Perú es Callao, ¿no?
El transporte fluvial o por río se basa en la red hidrográfica o de ríos de la zona de la selva amazónica, la selva baja, y hay muchos ríos navegables allí. Y tenemos puertos también principales, el puerto de Iquitos, que está en la orilla del río Amazonas, el puerto de Pucallpa, del río Cayali, el puerto de Yurimaguas en el río Guayaga y el puerto Maldonado, río Madre de Dios, ¿no? Acá tenemos una foto del puerto fluvial de Yurimaguas, ¿no? Es en la selva, pues, sí, es donde están los ríos navegables, ¿no? Y el transporte lacustre se refiere al lago Titicaca, es decir, tenemos el puerto de Puno y el puerto de Chucuito en el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca, como ven en la foto, parece un mar, pues es inmenso, ¿no? Es muy grande. Tiene hasta olas pequeñas, ¿no? El turismo es un asunto que tenemos que conversar rápidamente porque uno puede pensar que como el Perú tiene muchas zonas arqueológicas y reservas de paisajes muy bonitos y todo eso, áreas naturales y todo eso, pero sin embargo no tenemos tanta cantidad de turistas como debiéramos. Por ejemplo, un ejemplo palpable es Chile, ¿no? Chile que no tiene gran cosa, digamos, de arqueológica ni histórica, tiene un promedio de 4 millones y un poco más de turistas al año. Chile, como les digo, no tiene gran atractivo a nivel arqueológico como tiene Perú. Pero resulta que Perú, con todo lo que tenemos, línea de Nazca, Machu Picchu y todo eso, Caral y todo, tenemos más que 2.700.000 o 3 millones de turistas, menos que Chile. ¿A qué se debe eso? Se debe a que Perú tiene mala fama, pues, de violación de derechos humanos, ¿no? Eso es lo que pasa. Tenemos mala fama histórica de violación de derechos humanos y entonces los turistas extranjeros, sobre todo de Europa, se informan, pues, de qué tal es el país donde van a ir o les interesa, pero si ven que tiene muchos problemas de inseguridad o violación de derechos humanos, prefieren no venir, pues, ¿no? Segundo problema de Perú es que Perú no tiene buena infraestructura de atención a los turistas, o sea, estoy hablando de cantidad de hoteles de turistas. No tenemos una gran cantidad de hoteles de turistas y los hoteles de turistas ofrecen servicios básicos como son pues internet, souvenirs, restaurantes, un montón de cosas que no tenemos en cantidad de hoteles buenos. Entonces eso también disminuye el atractivo turístico de Perú, ¿no? También, bueno, lamentablemente pues no tenemos buenos servicios no y también tenemos el problema de la seguridad, pues, ¿no? El turismo, nosotros sabemos que acá en Perú es una inseguridad tremenda, pues, ¿no? Ahora imagínense un turista que tenga la mala suerte de tomar un taxi, pues, y lo drogan, lo pepean, le roban, es decir, la pasa mal con la delincuencia, entonces ese turista regresa a su país y ya va a hablar muy mal del Perú, ¿no? Va a hablar súper mal del Perú. Que le pasó lo de esto, le robaron, le pegaron, lo secuestraron, no sé, tantas cosas fantásticas y seguras que pasan aquí. Imagínense el turista, pues va a llegar y le va a contar a todo el mundo que puede en su país lo mal que la pasó, entonces nadie viene, pues, ¿no? De ahí esa gente ya no se anima a venir. España, por ejemplo, que pues, está en Europa, pues tiene una gran historia universal en su territorio, tiene 11 millones de turistas al año, por ejemplo, ¿no? Claro, pero España pues tiene mejores servicios. Bueno, también es una tarea del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, que es a través del Viceministerio de Turismo, trata también de este problema de mejorar servicios, proteger al turista, trata también de generar campañas para generar conciencia turística en la población, para que haya estos turismos internos que a veces ven ustedes fines de semana largos, ¿no? Propiciar la diversificación de los productos turísticos en las regiones, también promovieron lo que se llama un turismo sostenible, ¿no? Un turismo organizado, equilibrado. Y en los últimos años, pues la realidad del Perú turística está cambiando, pero no lo suficiente como para poder superar estos problemas. Vean todos los lugares que tenemos, ¿no? Interesantes. Pero hay diversidad de turismo, tampoco es que todos vienen a ver a zona arqueológica, hay turismo gastronómico, ¿no? Hay turismo terapéutico en baños termales, aguas termales, arcillas, turismo de aventura, turistas que vienen a subir a los Andes. Por ejemplo, hace poco lamentablemente murieron un grupo de turistas japoneses, ¿no? Que estaban haciendo andinismo, subiendo al Huascarán, etcétera. Hay turismo rural comunitario, turismo vivencial, ¿no? Que también tiene que ver mucho, por ejemplo, este rural comunitario es como que comparten, pues
se quedan a vivir una semana, unos días ahí en la comunidad para conocer sus costumbres, ¿no? Las etnias, pueblos, vivencial que también tratan de compartir algunas actividades, ¿no? Para poder tener esa experiencia, ¿no? Y el turismo cultural, que es el que es más arqueológico, ¿no? Este turismo también rural comunitario le llaman, ¿no? Es compartir, vivir, ¿no? Unos días. Bueno, entonces tenemos también lugares turísticos en el Perú atractivos, Machu Picchu, el Cusco, Sacsayhuamán, Paracas, línea de Nazca, la zona arqueológica de Pachacamac, acá en Lurín, el Parque de Huascarán, en Arequipa, el Monasterio de Santa Catalina, ¿no? Las reservas que tenemos de Tambopata, Madre de Dios, o el circuito de aguas también, pues, ¿no? Eso también es atractivo para el turista, ¿no? Bien, pasemos a las preguntas, copien las respuestas porque nos falta cívica. La respuesta uno A, 2 B de botella, 3 D de día, 4 C de casa. Uno A, 2 B, 3 D, 4 C. Por favor, tomen foto o copien. Voy a responder al final porque tengo que hacer cívica. Uno A de avión, 2 B de botella, 3 D de día, 4 C de casa. Vuelvo a repetir, uno A de avión, 2 B de botella, 3 D de día y 4 C de casa. Bien, vamos a compartir cívica para avanzar con esto, pues, ¿no? Porque nos gana el tiempo y además porque el tema es un poco largo, el de geografía, pues, ¿no? Vamos a ver cívica que nos falta ver el Poder Judicial. No sé si se está compartiendo. A ver, voy a volver a compartir. Cívica. Allá, tenemos ahí está el Poder Judicial. Vamos a hablar un poco de este poder del Estado, porque se ha visto en la clase anterior el poder legislativo en el Congreso, el ejecutivo en el gobierno nacional, y ahora vamos a ver el Poder Judicial, que es el que administra justicia a nivel del territorio nacional y es el tercer poder del Estado, ¿no? Y que tiene que tener sus principios en base al derecho, las leyes, y tiene sus órganos jurisdiccionales, que son los que se encargan de administrar justicia en el territorio peruano, y toda la labor de jueces, y vamos a ver también la organización interna, ¿no? Este, vamos a la potestad de administrar justicia, entonces viene del pueblo, según la Constitución, y se ejerce por el Poder Judicial, ¿no? A través de los órganos jurisdiccionales o órganos eh, administrativos, ¿no? Que administran justicia con arreglo a la Constitución y a las leyes, ¿no? Como es un poder, el Estado siempre tiene cierta autonomía en lo político, administrativo, en lo económico, disciplinario, es independiente, es decir, tiene su propia, digamos, capacidad de organización interna, que, claro, en base a la Constitución. Su competencia se extiende en todo el territorio, quiere decir que en todo el territorio el único que administra justicia es el Poder Judicial y sus dependencias que vamos a ver. No existe ni puede instituirse ninguna jurisdicción que pueda cumplir esta tarea, con excepción de órganos que son ya aparte, que tienen sus propios tribunales de justicia, como son el Tribunal de Justicia Militar y el Tribunal Electoral, ¿no? Electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando hay elecciones, por ejemplo, y hay denuncias contra candidatos, etcétera, es que se hace esta presencia del Jurado Nacional haciendo de Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, en ese caso, ¿no? Pero el resto es Poder Judicial, ¿no? Los principios de derechos del derecho de la función jurisdiccional son pues que la labor de administrar justicia, jurisdiccional es administración de justicia, ¿eh? La labor jurisdiccional o de administrar justicia se hace siguiendo pues los principios del derecho, ¿no? Por ejemplo, siempre se parte de la presunción de inocencia de la persona, también no se puede condenar a nadie en ausencia, se tiene que haber un debido proceso siempre para que la persona se pueda defender, la publicidad de los procesos, no dejar de administrar justicia. El juez no puede dejar de hacer justicia por vacío o deficiencia de la ley. Cuando ocurre eso, que hay un delito que no está tipificado en los códigos penal ni civil, por ejemplo, entonces lo que hace el juez es remitirse a la Constitución para tomar una decisión, una sentencia.
No ser penado sin proceso judicial, claro, no, a nadie le pueden dar una sentencia si no ha pasado por un juicio. El ser informado inmediatamente y por escrito de las razones de su detención, claro, porque ahí también la persona que es detenida tiene derecho a la defensa, es decir, se le informa las razones y después también se le permite, de hecho, se le facilita que tenga un abogado defensor, ¿no? Si no puede pagarlo, el Estado le pone un abogado gratis o de oficio. También tenemos que la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita de las personas por escasos recursos. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? De las personas que tienen escasos recursos no pueden pagar abogado, pero a la hora de ir a un juicio tienen que tener defensa. Si no, sin abogado estaría en estado de indefensión, le llaman eso. Pero como no puede haber eso, entonces el Estado le tiene que poner un abogado, ¿no? Ahora, también esto de gratuidad de la administración significa que cuando uno va a juicio no le va a pagar un salario al juez, no le va a pagar por su trabajo, eso le paga el Poder Judicial, el Estado. Lo que uno paga son las tasas judiciales, algunos trámites, ¿no? También la facultad del justiciable de usar su propio idioma, es decir, si hay una persona guajún que no sabe hablar castellano, sin embargo tiene que ir al Poder Judicial porque es del Estado peruano, él puede hablar en aguajún. ¿Qué hace el juez? No lo va a rechazar porque no le entiende. Al contrario, pide un traductor para poder entender lo que está manifestando el aguajún en su idioma y poder administrar justicia con el entendimiento de un traductor. También puede formular análisis y crítica de las resoluciones y sentencias judiciales, o sea, la persona que se le lee, se pasa por un juicio y tiene una sentencia al final, que el juez es el único que da sentencias, ¿no? El fiscal no da sentencias, el juez nada más. No confundir Poder Judicial con Ministerio Público. En el Poder Judicial están los jueces y en el Ministerio Público están los fiscales, pero el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo, no es el Poder Judicial, esa parte. Pero trabajan pues en conjunto por lo mismo que el fiscal defiende a la sociedad en el delito, ¿no? Bueno, cuando uno formula críticas a la sentencia, uno puede apelar, ¿no? O sea, puede decir que no está de acuerdo y que va a presentar un documento en máximo 5 días para demostrar la fundamentación de su desacuerdo, ¿no? También tenemos esta cuadro, esta pirámide de los órganos en que se divide los órganos jurisdiccionales. Así se organiza el Poder Judicial en forma jerárquica, lo máximo órgano del Poder Judicial, la Corte Suprema, y el más bajo rango, el Juzgado de Paz. Empecemos por el Juzgado de Paz, que no es un abogado y tampoco es un juez, en realidad es un conciliador, ¿no? Pero se le llama Juzgado de Paz porque administra justicia en un centro poblado, en una comunidad donde la gente, no hay un juez de paz letrado, sino no hay, entonces la comunidad hace una asamblea con todos los miembros y elige a un miembro de la comunidad que es el más honorable, lo elige como juez de paz. Eso se hace en un acta, entonces el Poder Judicial reconoce a este juez de paz como parte de la Administración de Justicia, pero con limitaciones, ¿no? O sea, el juez de paz lo que hace es ver temas de menor problema, o sea, ver los temas de conflictos como negociación o conciliación. Y también puede hacer las veces de notario público o validar firmas, ¿no? Cuando no hay notario en la zona. Luego viene el juez de paz y el resto si son abogados, si son gente que asume estos cargos de jueces, pero por concurso de mérito público, ¿no? Por exámenes que le toma la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Para nombrar los jueces. El juez de paz es un juez que administra justicia en un distrito administrativo. ¿Qué significa eso? Que este es el juez de los distritos que conoces, distrito de Breña, de San Miguel, distrito de Pueblo Libre, distrito del Rímac, así. Cada distrito tiene un juez de paz letrado. Y este paz letrado también puede ver temas en materia civil, penal, pero no en el tema penal solo ve faltas, no los delitos mayores. Y también ve temas laborales y de familia, ¿no? Y también puede hacer las veces de notario, ¿no? Cuando no hay este notario público, ¿no? Luego viene el juzgado de especialización mixto, que es su competencia o su área de acción es una provincia, ¿no? El juez de especializado también puede ser en el área de materia civil, penal, agrario, trabajo, familia, tránsito, seguridad vial, etcétera. Luego viene la Corte Superior de Justicia, que administra justicia en un distrito judicial. Ojo, distrito judicial no es igual que distrito administrativo. Distrito administrativo son lo que conocemos, Breña, San Miguel, Rima. Estos son una organización interna que ha hecho el Poder Judicial
a tal punto que el Poder Judicial ha declarado que hay 34 distritos judiciales, ¿no? Que abarcan algunas provincias, etcétera. El juzgado de la Corte Superior es integrado por jueces superiores, también en sala civil, agraria, penal, laboral, familia, ¿no? Y por último tenemos la máxima organización del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Este sí tiene competencia en todo el Perú, sí puede administrar justicia. Digamos, su sede está en la ciudad de Lima. Está conformado por 20 jueces supremos que tienen especialidades diversas: penal, civil, constitucional, social. Puede resolver recursos de casación. Casación es un término que se usa para cuando hay una denuncia de que un juez ha procedido de manera incorrecta, es decir, ha dado una sentencia con falsas pruebas, una sentencia que violenta la ley, etcétera. Entonces se le pide recusarlo en casación para que se anule esa sentencia por las evidencias de mal manejo, digamos, malos procedimientos del juez, ¿no? Pero eso tiene que demostrarse y es la Corte Suprema la que evalúa eso, ¿no? También la Corte Suprema es la que, del presidente de la Corte Suprema es también el presidente del Poder Judicial, o sea, también tiene esos dos cargos jerárquicos. Principios y derechos, perdón, la Corte Suprema de Justicia, acá lo estaban explicando cada uno, ¿no? Pero yo lo expliqué rápido. Ya hemos dicho 20 jueces. Ellos pueden ver una sentencia que da el organismo inferior a él, por ejemplo, la Corte Suprema. Acá la Corte Superior da una sentencia, la persona apela y va a la Corte Suprema para revisar. Acá dan sentencias a partir de acá. Si el padre letrado da una sentencia y no está de acuerdo la persona, apela y esa sentencia la revisa la instancia superior, especializado mixto. Si aquí se da una sentencia, la revisa la instancia superior y así. Cuando no están de acuerdo, entonces, por ejemplo, se revisa y no está de acuerdo, ya se pasa al Tribunal Constitucional, ¿no? Para que revise la sentencia. Bueno, la Corte Suprema es también presidente del Poder Judicial, como decimos. Cada 2 años se elige los jueces supremos. También la Corte Superior acá lo amplía, el Distrito Judicial, ¿no? Que viene a ser una subdivisión territorial para efectos de la organización misma del Poder Judicial. Cada distrito judicial tiene salas, sala civil, penal, laboral, comercial, etcétera. Resuelve apelaciones, etcétera, ¿no? Y el juzgado mixto especializado es el inferior que viene después del superior, de la Corte Superior, en temas civil, penal, trabajo, como vemos. Está en lugares donde no hay juzgados especializados, el despacho será atendido por un juez mixto, dicen. Y también resuelve las apelaciones de las sentencias que viene de más abajo. ¿De dónde más abajo? El paz letrado. El paz letrado es el que es el juez de un distrito, como dijimos, ¿no? Entonces, esto ve temas de familia, civiles, faltas en laborales, a nivel de temas laborales, la ausencia, cuando hay falta notario, el juez de paz puede firmar documentos, validar los documentos como que son válidos, etcétera, ¿no? Y también ellos pueden ver algunos problemas que hagan, que algunas actas que no estén contentos las personas, los puede revisar el juez de paz. O sea, el juez de paz letrado revisa lo que hace el juez de paz. Ya hemos dicho que el juez de paz es una persona que no es abogado necesariamente, ¿no? Que es en unas comunidades o centros poblados que soluciona conflictos más o menos mediante la conciliación, ¿no? Pero sus decisiones tienen carácter jurisdiccional, ¿no? Y tiene que tomar en cuenta a veces la comunidad donde pertenece, ¿no? Que también tiene su criterio de justicia, siempre y cuando no violen derechos humanos. El juez de paz también ejerce sus funciones sin pertenecer a la carrera judicial, ¿eh? No es abogado. Los jueces de paz acceden al cargo por elección directa y democrática de la comunidad. Puede haber temas de alimentos, o sea, esos temas de atención a los menores de edad por parte de uno de sus padres, ¿no? Conflictos patrimoniales hasta por un valor no es un monto alto, sino 30 unidades de referencia procesal, que creo que son como 2.000 soles, creo. Faltas cuando no existe un paz letrado y también ve temas de violencia contra la mujer y violencia familiar para conciliar, ¿no? Bueno, los jueces tienen una labor jurisdiccional, o sea, una labor de administrar justicia. Como el juez forma parte del Poder Judicial, tiene que administrar justicia, que es la razón de ser del Poder Judicial. Tenemos algunos principios que los jueces usan para su función de administrar justicia o función jurisdiccional, ¿no?
la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los jueces tienen que regirse, obedecer el mismo conjunto de derechos y deberes, porque estamos en un Estado, ¿no? Un solo Estado unitario, y hay una sola Constitución, y todo eso, ¿no? En la exclusividad, el Poder Judicial es el único órgano capaz de ejercer la función de administrar justicia, excepto, ya hemos dicho, el Tribunal de Justicia Militar que ve lo suyo, el Tribunal Electoral que lo hace el Jurado Nacional y ve ese tema, y las funciones jurisdiccionales que imparten las comunidades campesinas y nativas también son respetadas, ¿no? La independencia del Poder Judicial es que el juez no debe recibir ningún tipo de presión interna o externa para tomar una decisión o para dictar sentencia, ¿no? Debe ser un acto de conciencia, de un juicio, digamos, de criterio, un criterio y a juicio del juez, ¿no? La imparcialidad, el juez también debe resolver casos o procesos sin ningún tipo de presión o carga, ¿no? Subjetiva. Los roles de los jueces que en el proceso es que se desarrollen estos con arreglo a la Constitución y la ley, o sea que ellos siempre tienen que respetar la Constitución y lo que dice la ley. Decidir con base en la Constitución y a la ley y otras fuentes del derecho como la jurisprudencia, que significa antecedentes, por ejemplo, de sentencias en temas similares, o sobre disputas legales o culpabilidad de una persona en casos penales. En caso penal es que donde el fiscal pues considera que hay una persona que puede ser un peligro para la sociedad. Por ejemplo, hace poco creo que se dio hoy día estaba esa noticia de ese hombre Requejo, creo que estaba borracho en ¿no? En un restaurante de La Molina y se peleó con unos comensales y después agarró y metió su carro como para matar ahí a los que estaban ahí. Entonces, eso, por ejemplo, es un delito contra la sociedad. Por eso es que el fiscal lo va a acusar seguro de intento de homicidio o va a pedir pena de prisión preventiva o pena de algo porque se considera que esa persona es un peligro para la sociedad, ¿no? Porque así como quiso matar y atropellar y matar a la gente con su carro, lo puede volver a hacer. Es un tipo descontrolado, ¿no? Con problemas. Bueno, y también tenemos que pueden decidir los jueces la aplicación de medidas cautelares, por ejemplo, embargo o prisión preventiva. Como pasa, como por ejemplo, ¿no? Prisión preventiva a veces el juez lo decide porque la persona que está acusada por el fiscal que investiga el delito, a veces se encuentra que esta persona no tiene domicilio, como le dicen, no tiene arraigo, ¿no? O sea, no tiene un domicilio declarado, no tiene un trabajo declarado, entonces se considera que puede fugarse, evadirse, y por eso que el juez puede pedir prisión preventiva, ¿no? También embargo cuando se trata de patrimonio o propiedades que el juez considere que se puedan vender o tratar de evadir algún tipo de, o manipular alguna información que afecte digamos, las propiedades que se quieren embargar, entonces hace un embargo preventivo, ¿no? También los jueces tienen, por ejemplo, si un juez tiene que tener un juicio, un criterio propio, ¿no? Neutral. Pero, por ejemplo, que en el juzgado número 30, ¿no? De Lima llega un caso donde el acusado es el primo del juez. Entonces el juez, al ver eso, él, por iniciativa propia, tiene que inhibirse. ¿Qué significa? Después tiene que decir, no, yo no puedo ver este caso porque yo soy pariente del acusado y no voy a poder garantizar la objetividad del caso porque esto puede afectar mi criterio, mi juicio objetivo. Entonces yo me inhibo y solicito que este caso se transfiera a otro juzgado con otro juez que no sea pariente, pues, ¿no? Del acusado, para que haya un juicio justo, ¿no? También los jueces son los que dictan sentencia, ¿no? El fiscal no dicta sentencia, el que dicta sentencia es el juez, pero el juez a veces tiene que tener pruebas. En derecho todo es con pruebas, no es por palabra nomás, sino es con pruebas, evidencias. Por ejemplo, si el juez está ante una persona que, como ejemplo, por decir que estaba atropellado gente, ¿no? Que salga cuando declare con el juez, diga que no, yo soy esquizofrénico, tengo problemas mentales, no me di cuenta lo que hice, comienza a tratar de relativizar la responsabilidad de sus actos. Entonces el juez, ¿cómo va a saber si el otro miente, ¿no? La única manera de saberlo es que el juez lo deriva a una evaluación psiquiátrica, psicológica en medicina legal. El Poder Judicial tiene una dependencia que se llama medicina legal, donde hay un montón de médicos, etcétera,
de todo tipo para tratar de evaluar pues a las personas que están inmersas en problemas, ¿no? Como este, o acusados, por ejemplo. Y entonces él dice, bueno, ya que usted dice que es esquizofrénico, una evaluación de medicina legal. Entonces, ¿qué hace el juez? Cuando le evalúan a esta persona, el psiquiatra, el psicólogo envía un informe al juez y el juez usa ese informe para tomar una decisión. No va pues a tomar una decisión simplemente porque le parece. Tiene que tener una prueba, ¿no? Un informe técnico especializado. Siempre los jueces hacen eso y por eso en derecho todo es pruebas, todo es con pruebas, ¿no? Entonces no puede ser que una persona pretenda que le, por ejemplo, este, presta dinero, una suma fuerte a una persona y después esta persona no le paga, el otro que el acreedor, o sea, el que tiene el problema que le ha prestado, quiere denunciarlo y resulta que nunca le firmó un papel. Si él quiere hacer una conciliación, una denuncia judicial, él no tiene ni una prueba. Ahí, por ejemplo, ya por eso todo es con pruebas, o sea, tiene que haber documentos, evidencias. No se puede hacer justicia de palabra nomás. También existe el delito de prevaricato. Esta palabra prevaricato es cuando un juez o fiscal, por también un fiscal, emite una resolución pues que está en contra de lo que dice la ley, o sea, una resolución mal hecha, ¿no? O con mala intención. O a lo mejor usa hechos que no son ni verdaderos, o sea, trata de respaldar su sentencia con ciertos hechos falsos. Entonces, ese tipo de conducta de un juez que atropella la ley, o sea, no usa la ley, sino da una sentencia mal fundamentada y adrede, o sea, a propósito, eso se llama cometer delito de prevaricato. Entonces, el juez puede ser sancionado por ese tipo de prevaricato, hasta puede ser condenado a una pena de cárcel de 3 5 años, ¿no? Porque este, este magistrado ha obrado mal, pues, ¿no? Ha obrado mal y ha cometido prevaricato. Bueno, ahí tenemos las claves, por favor copien. 1D de día, 2D de día, 3C de casa y 4B de botella. 1D de día, 2D de día, 3C de casa y 4B de botella. Mientras van copiando, también hay que mencionar que los jueces de paz que hemos dicho que son elegidos, pues, en las comunidades, ¿no? Que son integrantes de la comunidad y lo eligen porque es una persona de conducta conocida, honrado, etcétera. También no cualquiera puede ser juez de paz, ¿no? El requisito es que sea peruano de nacimiento y tenga 30 años. No puede ser tampoco menor de 30. Además, tiene que ser una persona que viva en la comunidad, o sea, residente por más de 3 años consecutivos. O sea, no es que se mudó ayer y ya va a ser juez de paz, no. Tiene que tener por lo menos 3 años continuos consecutivos de vivir en la zona donde quiere ser juez de paz. Aparte de tener su conducta intachable, ¿no? Conocer el castellano y también la lengua o dialecto de la localidad donde va a ser juez de paz. Si yo voy a ser juez de paz de una comunidad guajún, entonces yo tengo que saber aguajún y tengo que saber castellano también, las dos cosas. Y también el requisito, no, el postulante juez de paz no debe haber sido condenado ni instituido de la función pública, ¿no? Ni revocado ningún cargo similar público, ¿no? Entonces, este juez de paz tiene también ciertos requisitos, ¿no? Bien, a ver si podemos resolver, aunque sea las primeras de cívica, ya que estoy en esta diapositiva. Dice la primera, la Constitución Política de Perú en su artículo 138 señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Respecto a este órgano de máxima jerarquía, y cuando dice máxima jerarquía del Poder Judicial, ¿a qué estamos hablando? La respuesta es la D, pues la Corte Suprema, ¿no? Donde hay jueces supremos. Por eso dice D, esta está integrada, ¿no? Por 20 jueces supremos y salas especializadas. Cuando dijo máxima jerarquía ya es supremo, entonces acá ninguno, la Corte Suprema y fiscal no tiene que nada que ver en el Poder Judicial, ¿no? Eso ya dijo que nada que ver. Y estos no son. La 2, el Poder Judicial tiene como función principal ejercer, pues, y administrar justicia en el país de acuerdo con la Constitución, las leyes, se rige por ley orgánica. Ley orgánica significa la ley que organiza y estructura la institución pública, establece su estructura orgánica, dice acá está, y precisa funciones.
Identifique correctamente la relación de órganos jurisdiccionales con la característica. La D. La D quiere decir uno, Corte Suprema con C. Corte Suprema integrada por 20 vocales. Su presidente es también el Poder Judicial. Claro, el presidente de la Corte Suprema es presidente del Poder Judicial. Está bien. La 2, Corte Superior con B. Resuelve casos que inician en un distrito judicial. 3, Juzgado de Especializado con D. Ejerce sus competencias dentro de una provincia. Y 4, Paz Letrado con A. A veces cumple funciones notariales, ¿no? 3, un ciudadano es acusado por integrantes de la comunidad nativa de abusar sexualmente a una menor y por esa razón la población exige a la policía, ¿no? Que la persona sea detenida, el abusador, y de frente traslada a un centro penitenciario inmediatamente. De acuerdo con los principios del derecho y jurisdiccional, ¿es factible cumplir lo que pide la población? Por supuesto que la respuesta es que no, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, perdón, la respuesta es la C, ¿no? No, porque debe ser procesado y sancionado de acuerdo a la ley, o sea, un debido proceso. ¿Mm? 4, el juez de paz ejerce funciones sin pertenecer a la carrera judicial. Sus decisiones se fundamentan en lo que sabe y entiende del tema, y estos operadores de justicia son elegidos mediante elección popular y deben cumplir funciones, ¿no? Condiciones. En cuanto a los impedimentos y requisitos, estos funcionarios determinan el valor de verdad. La letra, estamos diciendo B. Verdad es que para ser juez de paz debe conocer el castellano y la lengua que predomina en la localidad. Y verdad es la 3 que el regidor de una municipalidad distrital está impedido de ser juez de paz. Claro, no puede tener dos cargos, pues, ¿no? Además que es una municipalidad distrital, el juez de paz se elige pues en una comunidad, ¿no? No es una municipalidad. Las otras, falsas, ¿no? Un extranjero que se nacionaliza, no, pues tiene que ser peruano en nacimiento. Y lo último, un migrante con 2 años de residencia, no, pide 4 años, 3 años, perdón, 3 años de vivir ahí. Bueno, entonces, vamos a ver si alcanzamos para hacer un poco lo de cívica, lo de geografía, perdón, aunque ya quedan 2 minutos, pero sí podemos hacer, creo, algo. Acá nomás ya mirando. La 1 de geografía dice, la industria es una actividad económica que implica transformación, bueno, de materias primas, ¿no? En productos. Tenemos mediante la aplicación de procesos tecnológicos, etcétera. Esta actividad se realiza en las áreas urbanas y entre los tipos de industria tenemos derivadas de la minería. Verdadero o falso, aquí es la letra A, con relación a la minería, la planta modaza y la derivado de la minería, está bien, entonces, motores diésel, destaca la producción de carrocerías y buses, esa es metal mecánica, pues. Y la 3, la producción de brea y plásticos y diésel son resultado de procesos de fraccionamiento o derivados del petróleo, pues, ¿no? Esa sí es la respuesta. Las otras no, el yeso, esto no son metálicos, son no metálicos, pues es falso. Y las plantas siderúrgicas producen acero. ¿Qué tiene que ver con la Pampilla de Conchán que refina petróleo? Nada que ver el acero. 2, en nuestro país el desarrollo inmobiliario, o sea, construcción, es importante para los proyectos de infraestructura que dinamizan la economía, ¿no? Este, mediante el aumento de la inversión, sino también nos dice por su relación con la industria de materiales de construcción. En relación a este sector, podemos determinar la letra B, que está orientado a la explotación de insumos como caliza, mármol, arcilla, granito, que son materiales eh, no metálicos para la construcción. 3 nos dice, vía de comunicación juega un rol importante en la integración del territorio vía terrestre, destacan las carreteras, etcétera, según el Sistema Nacional de SINAC, en carreteras, Red Vial Nacional, Departamental Vecinal. Relaciones con esto, la letra nos dicen D, 1, Panamericana con C, en forma paralela al litoral, o sea, la costa, está bien, pues, Panamericana de la costa. 2, carretera Belaúnde de la Selva, ¿no? Con A, llega hasta la provincia de San Ignacio en Cajamarca, o sea, la selva norte, y el sur hasta Bolivia, ¿está bien? 3, nos dice la D, 3, carretera Mesones Muro, este es Olmos Lambayeque, ¿no? Entonces es con D, se inicia en Olmos, atraviesa, está bien entonces. 4, la carretera Libertadores en Pisco, ¿no? En Ica,
4 con B, es un eje que empieza en la provincia de Pisco y va hasta Ayacucho. Bien. Y la 4 ya para finalizar, miren, vamos a llegar a la justa. El siguiente esquema muestra la influencia de turistas al Perú y en base a esto, ¿qué se podemos decir? La C, 1, el mayor crecimiento del año 23-24 es en los turistas asiáticos, 22, 23, 24. Acá 23, 24, el Asia, 35.000 a 61.000 ha crecido. Y la letra 3, la menor afluencia de turistas, o sea, los menores que vienen al Perú vienen del continente más árido del mundo. ¿Cuál es el continente más árido del mundo? África. Y por eso dice África 0.1 nomás de turistas, no vienen casi nadie. Bien, acá nos quedamos, ya está, entonces terminamos. Gracias por la atención y vamos a continuar la siguiente clase, pues, ¿no? Cuídense entonces, bendiciones, hasta la próxima.